Después de conocernos durante 7 años y salir durante 2, Elías y yo finalmente estábamos hablando de matrimonio, pero el día antes de nuestro compromiso, fotos íntimas de Elías con Patricia se hicieron virales. Esa noche, terminé en un hotel con su peor enemigo. Capítulo 1. Elías llamó, preguntando dónde estaba. Moví mi cuerpo dolorido, obviamente acostada en los brazos de un hombre. Mi cabeza estaba pesada. Este era el resultado de una noche de indulgencia. Anoche, me acosté con el enemigo jurado de Elías. No me importa dónde estés. Ven ahora al hotel. ¿Te das cuenta de que los invitados han llegado y están esperando? La voz de Elías continuaba por el teléfono. Podía sentir su enojo a través del teléfono. Mi mirada se oscureció. Elías, rompamos. Hubo un momento de silencio al otro lado. Debe haberse sorprendido. Quedó sin palabras por un momento. Después de una larga pausa, habló con un tono resignado. Clara, no seas ridícula. No es lo que piensas con Patricia. Mis ojos se picaron un poco. Sin embargo, una sonrisa de autodesprecio apareció en mis labios. Elías, ¿piensas que soy tonta? Antes de que Elías pudiera decir más, colgué, bloqueándolo y eliminándolo. Solo después noté que el hombre detrás de mí se había despertado. ¿Tú, necesitas responsabilizarte? Sacudí la cabeza como un muñeco boblead. Mis ojos cayeron involuntariamente en su pecho. Las marcadas huellas rojas eran un claro testimonio de la locura de anoche. ¿Lo lamentas? Él preguntó. Me sorprendí. De nuevo, sacudí la cabeza. James y yo no éramos exactamente cercanos. Nos habíamos encontrado solo unas pocas veces. Siempre por Elías. Sin embargo, anoche, después de beber, llamé a James muy lúcidamente. No sabía por qué tenía que ser él. Tampoco esperaba que realmente viniera. Capítulo 2. Fui a ducharme. James me siguió, a pesar de que ya nos habíamos visto desnudos. Todavía no me acostumbraba. Crucé los brazos sobre mi pecho. Sentí la mirada ardiente de James. Anoche no te vi tan tímida, dijo, aparentemente divertido. Me empujó contra la pared con un movimiento rápido. Sus manos recorrieron todo mi cuerpo. Pensé que quería hacerlo de nuevo y traté de detenerlo. Los ojos de James eran intensos y llenos de advertencia. Solo estoy revisando. Me puse rígida, sin atreverme a moverme. Si dolía un poco. Jadeé y le pregunté, ¿ya terminaste? Retiró su mano frente a mí. Mi cara se puso roja al instante. Hundí mi cabeza en mi pecho, deseando poder desaparecer. James guardó silencio por un momento. Luego, desde arriba, escuché su voz sin emociones. Debería estar bien. Murmuré una respuesta y le pedí que se fuera. James rió suavemente. Me soltó. Capítulo 3. James hizo que alguien enviara ropa limpia. En el camino de regreso, ninguno de los dos habló. Cuando llegamos a la entrada del complejo de apartamentos, un coche familiar estaba estacionado allí. Tan pronto como salí del coche, Elías corrió hacia mí. Clara, ¿qué estás haciendo? Nos conocíamos desde hacía 7 años y salíamos desde hacía 2. Había estado con Elías desde la vida estudiantil hasta entrar en la sociedad, desde la oscuridad hasta convertirnos en una élite empresarial, pero no pudo competir con la simple declaración de Patricia. He vuelto. Él fue a ver su actuación. Organizó una celebración con drones para ella. Un espectáculo de fuegos artificiales de 2 horas a lo largo del río en la ciudad J. Causó sensación en toda la ciudad. Cuando ella se enfermó, él se quedó a su lado, sin dejarla ni un momento. En solo 2 meses, todo lo que había trabajado durante 7 años se destruyó, y ese día era mi cumpleaños. Mi corazón dolía ligeramente. Trataba de calmarme. Le dije, no hay nada más que decir entre nosotros. Elías, estamos terminando. No estoy de acuerdo. Esta fue la segunda vez que vi a Elías tan enojado. La primera vez fue cuando Patricia lo dejó y se fue al extranjero. Su rostro se oscureció y su voz era fría y dura. Fuiste tú quien insistió en comprometerse, y ahora quieres terminar. Clara, ¿me estás tomando el pelo? Te dije, Patricia y yo solo somos amigos. ¿Qué tonterías estás pensando? Hoy todos nuestros amigos y familiares están aquí. ¿Sabes lo embarazoso que es para mí? Ninguno de tus familiares siquiera vino. Lo planeaste, ¿verdad? No pude manejar sus acusaciones y bajé la cabeza. Esta acción solo añadió más leña al fuego. Elías me agarró la muñeca. Tropecé cuando me jaló. Fui empujada contra la puerta del coche. El dolor me hizo jadear. En ese momento, James, que había estado en silencio en el coche, de repente salió y se puso frente a mí. Capítulo 4. Señor Lu, no es muy caballeroso ser brusco con una dama. El tono era casual, sin revelar emoción alguna. El rostro de Elías cambió de repente. ¿Qué haces aquí? James y Elías eran rivales de negocios. Su relación era nada menos que una enemistad intensa. Había visto a Elías trabajar toda la noche en propuestas solo para competir con James por un proyecto, pero uno era un hijo predilecto del destino, y el otro un hombre hecho a sí mismo. No importaba cuán duro trabajara Elías. A menudo, no podía superar a James con solo unas pocas palabras. Por supuesto, estoy aquí para llevar a Clara a casa. La voz de James era tranquila, pero enfatizó mi nombre. Él se paró alto, protegiéndome. Lo escuché reír mientras respondía. ¿Pero qué tiene eso que ver contigo? Si escuché bien,
Clara ya rompió contigo. Elías se detuvo, en silencio por un momento. Luego me miró, bajo el sol deslumbrante. Su expresión era feroz. Me miró directamente a los ojos. Clara, tú dime. Mi párpado se contrajo. Mi corazón dolía inexplicablemente, a pesar de que fue él quien traicionó primero. ¿Y ahora me estaba cuestionando? Creo que lo dejé muy claro. Me mordí el labio, mi voz temblando ligeramente. Elías, se acabó. Van. Su puño golpeó la pared con un ruido sordo. Elías rió con ira, señalándome con el dedo. Está bien, Clara. Más vale que recuerdes tus palabras. No vuelvas a mi arrepentida más tarde. Tropecé un poco, viendo cómo se daba la vuelta y se iba, su espalda resuelta. Mi corazón dolía un poco, pero no derramé ni una sola lágrima. Capítulo 5. James todavía quería acompañarme al complejo de apartamentos. Lo detuve. Señor San, por favor, quédese. James me miró sin ninguna expresión particular. Sus ojos almendrados ligeramente levantados tenían un tenue toque de rojo en las esquinas. Llámame James si hay algo. Señor San, si no hay nada. Eres bastante despiadada. Ignoré su burla. Tomé mi bolso. La expresión de James se mantuvo tranquila, su sonrisa leve. Mientras pasaba a su lado, lo escuché decir mi nombre. Preguntó, ¿estás segura de que no necesitas asumir la responsabilidad? No esperaba que volviera a mencionarlo, y mis pasos se detuvieron. Me giré para mirarlo. Él también me miraba. Su mirada era descarada, intensamente agresiva. Inexplicablemente me sentí culpable y rápidamente aparté la vista. Forcé una sonrisa. Señor San, no bromee. Sin mirar atrás, me apresuré a entrar en el complejo de apartamentos, pero mi corazón estaba en caos. No era la primera vez que James me decía algo así. La última vez fue en una fiesta. Patricia había aparecido de repente, cautivando a Elías, como anfitriona de la fiesta. Me quedé sola. En ese momento, James apareció a mi lado, tomó mi mano y preguntó, ¿puedo invitarte a bailar? Me llevó a la pista de baile, encontrándose con la mirada de advertencia de Elías. Sobre mí estaba la risa baja de James. Dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. Tu novio parece enojado. Si él no te quiere, yo me haré cargo. Capítulo 6. Dormí como un tronco. Me desperté con docenas de llamadas perdidas en mi teléfono, y mensajes de mi mejor amiga, Nancy. Elías y Patricia hicieron pública su relación. ¿Viste las fotos que publicó? ¿Has terminado con él por completo? ¿Lo has decidido? Si me preguntas, deberías haber terminado hace mucho tiempo. ¿Qué tiene de bueno un tipo como Elías? Me quedé mirando el teléfono por un momento. Luego sonó el timbre de la puerta. ¿Sigues viva? No contestas las llamadas ni los mensajes. Pensé que podrías haber hecho algo drástico. Nancy dijo mientras me empujaba al baño. Poco después, lanzó un vestido adentro, apoyada en la puerta. Maldijo la desalmada de Elías mientras me instaba a maquillarme. Hoy, tus hermanas te llevarán a divertirte. Nancy y yo crecimos juntas. Fue testigo de toda la historia entre Elías y yo. Elías es genial, pero a sus ojos, no vale nada. Nancy siempre dice, todavía está colgado de su primer amor pero no puede dejar de aprovecharse de tu amabilidad. Elías es un imbécil. Eres tú, ciega como un murciélago, que le gusta un tipo así. Nancy me arrastró fuera. Pronto, llegamos a un club. Una fila de chicos jóvenes esperaban en la sala privada, llamando al unísono. Hermana, Nancy me empujó al centro, señalando para que eligiera. Elegí uno al azar y encontré un lugar para sentarme. Nancy invitó a más personas, y la sala privada pronto se llenó de gente. Empecé a sentir un dolor de cabeza y quería lavarme la cara. Al abrir la puerta, me asustó una figura que entraba. James, seguido por algunos otros, se detuvo cuando me vio. Preguntó, ¿qué haces aquí? Sonreí y dije que había venido a divertirme. En ese momento, el chico joven me siguió afuera. La fría mirada de James se posó sobre él, y el chico inmediatamente se escondió detrás de mí. Hermana, te acompañaré. Me agarró la mano. Pasamos por delante de James y su grupo. James pareció llamar mi nombre. No lo escuché claramente. Capítulo 7. Ya era tarde en la noche cuando llegué a casa. Bostezando, salí del ascensor. Alguien estaba apoyado contra la pared. Me asusté. Al ver quién era, no pude evitar fruncir el ceño. James tenía los brazos cruzados, la cabeza ligeramente inclinada. Su cabello desordenado caía sobre su frente, luciendo tranquilo y obediente. Nada como su yo habitual y arrogante. ¿Por qué vuelves tan tarde? Me detuve, preguntándole qué quería. Al abrir la puerta, James se acercó. Debe haber bebido mucho. Su aliento caliente rozaba mi cuello. Me sentí un poco alterada e intenté empujarlo. Sus ojos oscuros se enfocaron gradualmente, pero no soltó. Estaba atrapada sin salida. Me volví para mirarlo. Mi frente se encontró con su cálido pecho. James acarició mi cabello largo. Su voz suave. Vine a ver si te habían secuestrado. James se empujó hacia adentro. No pude resistir. Finalmente, me empujó al sofá. Su mirada era como fuego, más caliente que esa noche. Me besó en la mejilla y me dijo, sé mi novia, Clara. Mi mente quedó en blanco.
mi corazón latiendo frenéticamente. Sostenía mi rostro, preguntándome constantemente si estaba bien. Supuse que debía estar borracho. Esa es la única razón por la que hablaría tonterías. A las 3 de la mañana, tomé el agua de la mesa y la vertí sobre la cara de James. Capítulo 8. James salió del baño todavía maldiciendo. Me sentía culpable y no me atreví a responder. Le di una manta. James se negó a irse. Dijo que se había resfriado por el agua y que necesitaba que lo cuidara. Ignoré su mano extendida. Regresé a mi habitación. Y no se dijo nada en toda la noche. Cuando desperté, ya era tarde en la tarde. La sala de estar estaba vacía. Solo la manta en el sofá mostraba que James realmente había estado aquí anoche. Todavía me dolía un poco la cabeza, así que me froté las sienes. Estaba a punto de conseguir algo de comer cuando sonó el timbre. Elías estaba afuera, pálido. No esperaba que Elías viniera, y me sorprendió un poco. Clara, tenemos que hablar. Era la primera vez que Elías me llamaba así. Me quedé helada por un momento. Luego dije con calma, no tenemos nada de qué hablar. Si lo tenemos, entonces felicidades por hacer pública tu relación con Patricia. La expresión de Elías se quedó momentáneamente atónita. Luego agarró mi mano, que estaba a punto de cerrar la puerta. Explicó apresuradamente. Eso fue Patricia que publicó usando mi teléfono. Ya lo eliminé. Me reí suavemente, un poco con tristeza, aprovechando mi afecto. Elías siempre había sido altivo y autosuficiente. Durante 7 años, nunca me miró seriamente. Incluso pensé que nunca me explicaría nada en esta vida. Pero, ¿qué está haciendo ahora? La voz de Elías continuó. Sé que hice mal. He pensado mucho en estos días. Estoy acostumbrado a tenerte cerca. Clara, ¿podemos empezar de nuevo? Volteé mi rostro, sin hablar. Elías dio un paso adelante y agarró mis hombros. Me dolió un poco. Y luché. Justo en ese momento, las puertas del ascensor se abrieron. Capítulo 9. James sostenía 2 bolsas. En cuestión de segundos, la expresión de Elías cambió de sorpresa a enojo. Miró furiosamente a James, apretando los dientes, y preguntó, ¿qué haces aquí? Hubo un momento de silencio. James se acercó a mí, me entregó las bolsas y sonrió levemente. Me preocupaba que tuvieras hambre al despertarte, así que compré algo de comida. Ve a refrescarte. Todos podían escuchar el significado implícito en sus palabras. El rostro de Elías cambió drásticamente. Preguntó, ¿durmieron juntos? El aire pareció congelarse instantáneamente, y hasta la respiración se hizo audible. Instintivamente di un paso atrás. James sonrió y respondió, ¿a qué día te refieres? Elías me miró incrédulo. Apresuradamente aparté la mirada. Esta acción, sin duda, echó más leña al fuego. Elías, furioso, se lanzó hacia mí. Clara, no tienes vergüenza. ¿Cómo te atreves a traicionarme? Me agarró del brazo. Los artículos en su mano cayeron al suelo con un golpe. Retrocedí rápidamente en pánico. En el caos, James me jaló detrás de él. La voz de Elías continuó. Me señaló con el dedo y gritó, Clara, ¿qué tan desesperada estás por un hombre? ¿Por qué el de todas las personas? Lo estás haciendo a propósito, ¿verdad, Clara? Me das asco. Capítulo 10. El golpe de James fue rápido. Elías cayó al suelo en un estado lamentable. James le puso el pie en el pecho, mirándolo desde arriba. Dilo una vez más, y haré que desaparezcas junto con Sun Corporation. Elías, habiendo luchado con James durante muchos años, conocía bien sus métodos. Después de un momento, todo se calmó. James me llevó al sofá y revisó mi pierna. Intenté apartar su mano con torpeza mientras subía. Insistió, déjame ver si hay una quemadura. No tuve más remedio que soltar y mirar mientras levantaba mi falda. La sopa estaba muy caliente. Mi pierna estaba roja. Tomé una respiración fuerte. Dolía un poco. James frunció el ceño de inmediato. En silencio, tomó el botiquín de primeros auxilios y aplicó medicina a mi pierna. Después de un rato, de repente agarró mi mano con fuerza. Si lo hubiera sabido, no lo habría provocado. No pensé que te pondría la mano encima. Su voz era apagada y arrepentida. Me quedé atónita por un momento y sacudí la cabeza. Después de todo, esto era originalmente entre Elías y yo. Involucrar a James. Debería ser yo quien se sintiera culpable. Capítulo 11. James limpió el desorden. Volví a pedir comida para llevar. Mientras comíamos, intenté hablar varias veces. Finalmente, bajo la mirada de James, me tragué las palabras. Tu pierna está herida. Me quedaré para cuidarte. Abrí la boca para negarme. Él me ignoró por completo. Después de tirar la basura, notó mi mirada reacia. ¿Qué? ¿No quieres que me quede? Asentí. Se acercó más. Su figura alta se cernía sobre mí. Por alguna razón, me sentí un poco culpable. No te preocupes. No me quedaré gratis. Por un momento, me quedé aturdida. James me besó. Sus movimientos eran suaves, pero llenos de agresión. Me sorprendí tanto que abrí los ojos de par en par y retrocedí instintivamente. En solo unos segundos, mi corazón latía como un tambor. ¿Mi alquiler es satisfactorio? Su voz se prolongó con evidente deleite. Me quedé atónita por un momento. Luego lo empujé. Cuando corrí a mi habitación,
Mi respiración seguía siendo errática. Me toqué los labios. Parecían un poco dulces. Capítulo 12. James se mudó a mi casa, pero parecía que no se había mudado. Estaba muy ocupado, así que no venía mucho. Pero se aseguraba de pedir mis comidas 3 veces al día y venía por la noche a dormir. En realidad, mi pierna estaba bien. Era una quemadura leve, tratada a tiempo. Nada lo suficientemente serio como para necesitar convalecencia. Pero él lo usó como excusa. No pude discutir con él. Nancy trajo la noticia del compromiso de Elías. No me sorprendió, pero aún así me quedé atónita por un momento. Había tristeza, pero más una sensación de cierre. 7 años de juventud parecían concluir en ese momento. Unos días después, fui a casa. Les conté a mis padres sobre la ruptura cara a cara. Ya lo sabían, así que su reacción fue tranquila. Incluso me consolaron. Me quedé en casa por 2 días, y cuando regresé, vi a James con una expresión de agravio. ¿Aún recuerdas volver? Parecía que ya había hecho de mi casa la suya. No solo había traído su equipaje, sino que también había montado un escritorio en una esquina de la sala. Estaba un poco insatisfecha y le pregunté, ¿hasta cuándo planeas quedarte en mi casa? Su sonrisa se desvaneció, y su voz fue de agravio. ¿Por qué me intentas echar de nuevo? ¿Quién hubiera pensado que el despiadado James en el mundo de los negocios era una persona tan quejumbrosa en privado? No podía hacer nada con él, así que dejé el tema. Él se aprovechó, abrazándome por detrás. Parecía disfrutar de gestos íntimos. Su rostro se frotaba contra mi oreja, de un lado a otro. Su voz baja alargó las palabras. Clara, dame un título. Me asusté y me puse más alerta. Rápidamente lo empujé. Un título así no se puede dar tan fácilmente. Capítulo 13. James estaba enojado. Me ignoró toda la noche. Incluso se fue al trabajo al día siguiente sin decir una palabra. Yo lo sabía, pero fingí no saberlo. Después de que se fue, también me preparé para salir. Nancy me invitó a ir de compras. Quería comprar un regalo de cumpleaños para su nuevo novio. El chico era alguien que conoció en el club la última vez. Realmente le gustó a Nancy. Mientras pagábamos, alguien llamó mi nombre. No esperaba que fuera Patricia. Desde atrás, no estaba segura. Pero es realmente tú, Clara. Hace mucho tiempo. De hecho, había pasado mucho tiempo. Han pasado casi 5 años desde que se fue al extranjero. Forcé una sonrisa como saludo. No tenía nada que decirle. Probablemente aún no lo sabes, ¿verdad? Elías me propuso matrimonio. Patricia levantó deliberadamente su mano izquierda, mostrando el enorme anillo de diamantes. Me detuve por un momento. Luego miré hacia otro lado con calma. Patricia continuó. Clara, ahora deberías entender el poder del primer amor perfecto, ¿verdad? Con Elías, nunca me ganarás. Tenía una sonrisa en la cara, llena de provocación. Escuché que tuviste que comprar tu propio anillo de compromiso. Esa es la diferencia entre tú y yo. Debería haberme enojado, pero mi corazón estaba tranquilo. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Nancy estalló. ¿El poder del primer amor perfecto? ¿Quién te dio el valor? Patricia era una chica privilegiada. Probablemente nunca había tenido a alguien gritándole así. Nancy era conocida por su combatividad. No se contuvo en absoluto. ¿Sabías que él estaba comprometido y aún así fuiste tras él? ¿Y tienes el descaro de presumir? La cara de Patricia se puso roja y luego blanca. Levantó la mano para golpear a Nancy, pero Nancy no le daría la oportunidad. Con una bofetada, la escena se volvió caótica de inmediato. Capítulo 14. El resultado final fue que la seguridad del centro comercial llamó a la policía y nos llevaron a la comisaría. Nancy tenía un rasguño en la cara. Me agarraron del brazo mientras intentaba separar la pelea. Patricia fue la peor parada, con un ojo morado por el golpe de Nancy. Cuando llegó Elías, ya se habían documentado las lesiones y tomado las declaraciones. Ambas partes tenían la culpa, así que se consideró suficiente una simple reprimenda. Sin embargo, Patricia se negó a dejarlo pasar. Se lanzó a los brazos de Elías y comenzó a llorar. Mis heridas son las peores. ¿Por qué deberíamos reconciliarnos? No estoy de acuerdo. Quiero justicia. La presencia de Elías, sin duda, aumentó su confianza. Después de todo, en J City, Elías era una figura prominente. Las personas en la comisaría se miraban entre sí. Nancy, enfurecida, estaba lista para atacar de nuevo. Esta vez, la detuve. Los miré fríamente, a punto de hablar, cuando una voz familiar vino de atrás. ¿Qué tipo de justicia quieres? No esperaba que James viniera. Me quedé atónita. En mi sorpresa, me tiraron detrás de él. Su mirada aguda recorrió a todos mientras repetía. ¿Qué tipo de justicia quieres? Patricia inmediatamente se quedó callada. Miró a Elías con tristeza. En ese momento, el oficial a cargo intervino rápidamente para mediar. Tiré de la manga de James. No empeores las cosas. James no dijo nada más. Me tomó de la mano y me sacó de la comisaría. Una vez en el coche, Nancy estaba llena de chismes, pero se quedó callada al ver la expresión helada de James. James dejó a Nancy en su casa. No dijo una palabra en el camino de regreso. Supuse que todavía estaba enojado, así que tomé la iniciativa de hablar.
Gracias por venir. ¿Cómo supiste que estaba en la comisaría? Déjame decirte, esa Patricia es realmente arrogante. Después de mi arrebato, hubo un silencio mortal. También me molesté un poco. ¿Qué actitud era esa? Si estaba tan reacio, ¿por qué vino a ayudarme? Capítulo 15. La guerra fría entre nosotros duró hasta que llegamos a casa. Fui directamente a mi habitación. No pasó mucho tiempo antes de que James me siguiera. Consuélame. Su voz era de lamento, pero su tono era firme. Dudé por un momento. Luego extendí la mano. Al principio, James se mostró reacio a bajar la cabeza, viendo que sostenía mi mano sin continuar durante mucho tiempo. Se puso ansioso, agarró mi mano y la colocó en su rostro, murmurando, Clara, solo te aprovechas de que me gustas. Era la primera vez que decía que le gustaba tan directamente. Sus ojos oscuros me miraban fijamente. Mi rostro se calentó un poco. Giré la cabeza. Se acercó más, con la barbilla apoyada en mi frente. ¿Por qué no viniste a mí cuando pasó algo? Su voz era mucho más suave ahora. Me di cuenta de que por eso estaba enojado. Lo había pensado en ese momento, pero estaba tan ocupado. Era un asunto pequeño. Podía manejarlo. No quería molestarte. No es una molestia. El brazo de James estaba alrededor de mi cintura y me di cuenta de que en algún momento había terminado en su abrazo. En una posición muy íntima. Clara, no me rechaces. En los últimos 7 años, he tenido admiradores, pero ninguno como él. Apasionado, directo. Mi respiración se detuvo. Me quedé paralizada. Después de mucho tiempo, asentí levemente. Lo entiendo. Capítulo 16. Unos días después, James se fue de viaje de negocios para negociar un gran proyecto. Escuché que la corporación Lu también estaba compitiendo por este proyecto. No pregunté mucho al respecto. Elías vino a verme, lo cual no esperaba. Antes de que pudiera decir algo, Elías fue directo al grano. Clara, esta vez tienes que ayudarme. No sabía por qué tenía alguna razón para ayudarlo. Lo ignoré. Elías me agarró la mano directamente. Sabes que James está compitiendo conmigo por el proyecto, ¿verdad, Clara? Si solo me dices a dónde fue y con quién se reunió, estaré dispuesto a perdonarte. Debí estar ciega antes para no darme cuenta de lo desvergonzado que podía ser Elías. ¿Perdonar? No hice nada malo. ¿Qué necesito que me perdones? Solté la mano de Elías y me giré para irme. Elías intentó bloquearme de nuevo, pero lo esquivé rápidamente, viendo que no tenía otra opción. Elías solo pudo gritar, Clara, ¿sabes que James te está utilizando? Mis pensamientos se quedaron en blanco por un momento. Me tomó varios segundos procesar lo que dijo. Para ser honesta, no lo entendí del todo. Así que le pregunté, ¿y qué? Elías probablemente no esperaba tal reacción de mi parte. Guardó silencio por un momento. Luego explicó rápidamente. James comenzó a investigarte hace 2 años. ¿Sabes, Clara? En ese momento estábamos compitiendo por un proyecto. Y tú eras mi novia. Así que se acercó a ti a propósito. Me sorprendió un poco. Sorprendida y un poco confundida. Conocí a James por primera vez hace más de 2 años. En ese momento, acompañé a Elías a un banquete. James se acercó a saludarme, pero Elías me apartó. Tiró la tarjeta de presentación de James a la basura y me dijo ferozmente, ese James no es bueno, aléjate de él. En ese entonces, acababa de empezar a salir con Elías. Había estado enamorada de él durante 5 años y estaba locamente enamorada. Asentí con fuerza a Elías, casi jurando un juramento. Elías luego divagó, dijo cosas como, no pienses que realmente quiere estar contigo. Clara, lo hago por tu bien. Me preocupa que te engañen. James no es tan simple como parece. Solo considera que antes fue mi culpa. Terminaré con Patricia. Vuelve a mí. Clara, ¿no eres tú la que más me ama? No pude evitar reírme. Incluso si James se acercó a mí con otro propósito. ¿Qué te hace mejor, Elías? Eres solo un payaso. No me molestes. Capítulo 17. Esa noche, James llamó. Tenía sentimientos encontrados. Aunque le dije a Elías que no me importaba. En realidad me sentía un poco inquieta por dentro. James rápidamente se dio cuenta de que algo estaba mal. Me preguntó, ¿te preocupa algo? Me sorprendí y le respondí con una pregunta. ¿Por qué te gusto? Hubo un breve silencio en el otro extremo. No podía ver su expresión por teléfono, pero su silencio me hizo sentir incómoda. Después de unos segundos, cambié rápidamente de tema. Por cierto, ¿cuándo vuelves? Él se detuvo de nuevo, pero esta vez respondió rápidamente. En unos días. Respondí con un simple, ok. Bajé la cabeza y no dije nada más. 3 días después, James regresó. Dijo que quería llevarme a algún lugar. No estaba muy entusiasmada y me sentí decaída todo el camino. Hasta que el coche se detuvo fuera del centro comercial de J City. ¿No querías saber desde cuándo me gustas? Las fotos se proyectaban en la pantalla grande del centro comercial de J City. Debajo de la pantalla había filas de flores. Era la hora punta y había mucha gente yendo y viniendo. James me tomó de la mano y me llevó al centro de la plaza. Alguien detrás de nosotros susurró, ¿no es esa chica la que está en la pantalla? Me quedé allí, aturdida y un poco confundida. James sacó de alguna parte un gran ramo de rosas. Me lo extendió.
mientras los fuegos artificiales estallaban detrás de nosotros. La voz de James resonó claramente por encima. Clara, ¿crees en el amor a primera vista? Capítulo 18. Mi nombre estuvo en tendencia en J City durante 3 días. Junto con él, estaba el Sun Corporation de J City, James. Esa noche, él también me regaló un coche deportivo. Más tarde, me dijo que lo había aprendido viendo videos. Muchas personas, para mostrar su amor, conducen un coche deportivo por la ciudad, y en ese coche, había una caja de luz con mi nombre. Elías envió un mensaje, usó un número nuevo. Además de sus palabras habituales, había una información importante. James había asegurado el proyecto. Como resultado, la corporación lo sufrió pérdidas significativas. James realmente no me había mencionado esto. Desde esa noche, había estado extremadamente ocupado. No lo había visto en varios días. Esa noche, James llamó, diciendo que vendría más tarde. Respondí y fui a la cocina. Todavía había algunos tomates que había comprado hace una semana en el refrigerador. Saqué 2 y encontré algunos huevos. Acababa de terminar de hacer fideos con tomate y huevo cuando escuché la puerta abrirse. ¿Sabes cocinar? James sonaba un poco sorprendido. Saqué la lengua avergonzada. Aprendí un poco. Por supuesto, no podía decírselo. En realidad, hubo un tiempo en que Elías estaba tan ocupado con el trabajo que desarrolló problemas estomacales. Específicamente compré un libro de cocina y seguí videos para aprender durante bastante tiempo. Capítulo 19. James tenía que asistir a una videoconferencia. Después de cenar, estaba a punto de volver a mi habitación, pero James me sostuvo, insistiendo en que me quedara con él. Solo pude sentarme cerca, desplazándome por mi teléfono. La reunión trataba sobre la implementación del nuevo proyecto y los próximos informes de trabajo. A mitad de la reunión, James de repente me miró. «Tus manos están tan frías. ¿Está por venir tu periodo?» La videollamada se quedó en silencio. Incluso escuché a alguien jadear. Mi cara se puso roja de inmediato, pero James continuó como si nada hubiera pasado. Estaba tan enojada que rechinaba los dientes. ¿Lo estaba haciendo a propósito? Pero esa noche, mi periodo llegó como esperaba. El primer día suele ser muy doloroso. Antes de acostarme, tomé algunos analgésicos. Cuando me acosté, James se unió a mí. Quería detenerlo, pero su mano ya estaba dentro de mi pijama. «No te preocupes, no pelearé una batalla sangrienta». Su mano masajeaba suavemente mi abdomen bajo. La incomodidad se alivió significativamente. Poco a poco me calmé en sus brazos, escuchando su respiración constante. De repente, recordé el mensaje de Elías. ¿Este proyecto realmente tiene un gran impacto en la corporación Lu? A juzgar por la visita especial y el mensaje de Elías, estaba claro. Este proyecto era muy importante para la corporación Lu, así que no me sorprendió cuando James asintió. Sin este proyecto para apoyarlos, la corporación Lu tendrá un año difícil. Si pueden superarlo o no, dependerá de su suerte. La corporación Lu era el trabajo arduo de Elías. También era algo en lo que lo había acompañado a construir. Si realmente no pudieran superarlo, también sentiría algo de arrepentimiento. Capítulo 21. Elías debió haber contratado a muchos trolls en Internet. Este asunto se intensificó rápidamente en línea. Los temas de tendencia continuaron durante días, volviéndose más intensos. Algunas personas incluso encontraron mis cuentas en redes sociales y me enviaron mensajes privados locos. Enviaron todo tipo de cosas ofensivas. Esta fue mi primera experiencia con el acoso en línea. Me sentí un poco aturdida, pero después del shock, me preocupé más. No había noticias de James. ¿Podría haberle pasado algo? Cuando recibí una llamada de la familia Sun, estaba debatiendo si preguntar sobre la situación de James. Una voz profunda al otro lado del teléfono dijo cortésmente: «Señorita Clara, nuestro maestro desea verla». No reaccioné al principio, hasta que agregó: «Soy el mayordomo de la familia Sun». Rápidamente entendí su intención. El asunto había escalado tanto que había llamado la atención del patriarca de la familia Sun. Antes de ir, me imaginé cómo sería la familia Sun, pero aún así me sorprendí al ver la mansión. El mayordomo esperaba afuera y me llevó personalmente al segundo piso. En el estudio, el patriarca Sun tenía un rostro severo, con un fuerte parecido a James. Lo saludé cortésmente. «Señor Sun». Sus ojos agudos me escrutaron durante un rato antes de que me entregara una tarjeta bancaria. «Aquí hay 1 millón. Deberías entender mi significado». La escena de cliché de drama me hizo pausar por un momento. Luego curvé mis labios en una sonrisa. Le devolví la tarjeta. «Señor Sun, hay un malentendido. No necesito dinero». La mirada del patriarca Sun se volvió más fría. «Señorita Clara, no sea demasiado codiciosa». Sonreí de nuevo. «Está equivocado. Puede que no sea muy capaz, pero monté mi propio estudio. Con el auge de la industria del streaming en estos 2 años, he ganado algo de dinero». Justo cuando el patriarca estaba a punto de decir algo, el rugido de un motor se escuchó desde abajo. Pronto, James irrumpió. «Papá, ¿qué estás haciendo? Ya te dije, este asunto está dirigido a Sun Corporation. No tiene nada que ver con Clara». Después de no verlo durante unos días, James parecía haber perdido algo de peso. Su complexión tampoco se veía bien.
pero aún así logró esbozar una sonrisa cuando me miró. ¿Cómo puede no tener nada que ver con ella? Si no fuera por ella, ¿cómo tendría Elías alguna oportunidad? Para ser honesta, el patriarca San era bastante intimidante, especialmente cuando golpeó la mesa. Sentí que mi corazón iba a saltar. Yo me encargaré de este asunto. No necesitas preocuparte. James tomó mi mano, listo para irse. El patriarca estaba furioso. Agarró una taza de té de al lado y la arrojó. James no se movió. Recibió el golpe de lleno. El té hirviendo y los fragmentos de la taza se dispersaron, y su frente se volvió roja al instante. James. Sentí que James temblaba. Su agarre en mi mano se apretó. El patriarca se levantó abruptamente. Al darse cuenta de algo, se volvió a sentar. Los dos se miraron fijamente. Después de un largo silencio, el patriarca suspiró. Capítulo 22. En el camino de regreso, le apliqué un poco de medicina a la frente de James. Al ver su frente hinchada, no pude contener las lágrimas. James, eres un idiota. James probablemente no esperaba que llorara. Se puso nervioso de inmediato. Torpe. Agarró algunos pañuelos, mientras me limpiaba las lágrimas. No dejaba de decir, no llores. Estoy bien, no duele en absoluto. Yo tampoco quería llorar, pero no podía controlar mis ojos. Las lágrimas caían como perlas de un collar roto. Grandes gotas seguían cayendo. James se puso ansioso. Después de consolarme sin éxito, simplemente me abrazó. Su abrazo era cálido y su aroma era familiar. Acarició la parte posterior de mi cabeza, consolándome suavemente. No sé cuánto tiempo pasó. Finalmente lloré lo suficiente. Avergonzada, me asomé desde sus brazos. Solo entonces me di cuenta de que el conductor nos había estado mirando a través del espejo retrovisor. Mi cara se puso roja de inmediato. Me limpié las lágrimas apresuradamente y me senté recta. No me atreví a hablar de nuevo hasta que el coche se detuvo. Me sentía un poco avergonzada. Después de que el conductor se fue, recordé algo importante. Por cierto, ¿cómo van las cosas en la empresa? Había pensado en llamarlo estos últimos días, pero primero recibí un mensaje de James. Me dijo que no mirara esas cosas en línea. Obedecí. ¿No confías en que yo maneje las cosas? No es que no confíe en él, es que ha estado demasiado tranquilo. Después del incidente, no hubo movimiento de la corporación Sun. Se sentía como la calma antes de la tormenta. Así que pregunté, ¿has pensado en una estrategia? Vi a James sonreír ligeramente. Me preguntó a su vez, ¿por qué rompiste con Elías? Me quedé momentáneamente aturdida. Rápidamente entendí, soy la víctima en esta situación. ¿Por qué debería dejar que Elías tergiverse la verdad? Capítulo 23. Quería intervenir. James me detuvo. Acarició mi cabello. Su voz era perezosa. No quiero que te involucres nuevamente. La corporación Sun se encargará de esto. No tenía la intención de destruirlo completamente. Elías se lo buscó, así que no puede culparme. La noticia de la caída de la corporación lo llegó rápidamente. Al mismo tiempo, las fotos de Elías y Patricia una vez más llegaron a los temas de tendencia. La opinión pública cambió de dirección rápidamente. De la noche a la mañana, la víctima se convirtió en el agresor. Patricia vino a buscarme. Me dijo que Elías había sido detenido. Ya había oído de James que parecía involucrar un caso económico y que necesitaba cooperar con la investigación. Este fue nuestro primer encuentro formal desde que Patricia regresó. En comparación con mis recuerdos, no había cambiado mucho. De hecho, se veía aún mejor que en la escuela. Sin embargo, su arrogancia había crecido aún más. Esta vez ganaste. Pero Clara, no te pongas demasiado contenta. La puerta de la familia Sun no es fácil de abrir. Aún te falta un poco. Conocía a Patricia desde antes que a Elías. Le gustaba competir conmigo desde que éramos niñas. Le encantaba tomar lo que era mío. Una vez la escuché decir, no me gusta Elías, pero a Clara sí. Lo que a ella le gusta, yo lo tomaré. Así que aceptó la confesión de Elías, y volvió años después para robarlo de nuevo. ¿Cuál era su mentalidad? No lo sabía, ni quería saberlo. Capítulo 24. James quería presentarme formalmente a sus padres. Estaba extremadamente nerviosa, dado lo enfadado que estaba el padre de James ese día. Sí iba. ¿Acaso no acabaríamos James y yo regañados? No me atreví a expresar esta preocupación, pero antes de irnos, vacilé. Tal vez, deberíamos posponerlo. James se divirtió con mi reacción. Me revolvió el cabello y, arrastrándome, dijo, incluso una novia fea no tiene miedo de conocer a sus suegros. ¿De qué tienes miedo? Me estaba tomando el pelo, pero no encontraba humor en ello. Patricia no estaba del todo equivocada. Las puertas de familias como la suya no se abren tan fácilmente. Había mucha gente en la familia Sun. Después de presentarme a todos, me sentí abrumada por la multitud de parientes lejanos y parientes políticos. Pensé que solo serían tus padres. No esperaba tanta gente. James me sonrió. No me había dicho que todas estas personas fueron invitadas por el padre de James. Durante la comida, James no dejaba de servirme comida.
con todos mirando. Estaba tan avergonzada que casi no lo soportaba. Cuando intentó poner más comida en mi plato, susurré en un tono que solo nosotros dos podíamos escuchar: puedo manejarlo yo misma. No necesitas preocuparte por mí. James solo sonrió, pareciendo el tonto del pueblo. Después de la cena, llamaron a James al estudio. Me quedé rodeada por una multitud de personas. Una tía, o tal vez una pariente lejana, me agarró la mano y, sonriendo, dijo: esta es la primera vez que James trae a una novia a casa. Mi hermano insistió en que viniéramos a ver una chica tan bonita. ¿Qué podría encontrar para criticar? Otros se unieron. No es de extrañar que rechazara tantas presentaciones antes. Parece que ya tenía a alguien que le gustaba. Si tan solo te hubiera traído a casa antes. Nunca había encontrado una situación así antes, y me sentía incómoda tratando de sonreír. Afortunadamente, James pronto salió del estudio con una caja. Mira esto. Una pulsera lisa y transparente apareció ante mí. Alguien dijo: esa es una reliquia de la familia San. Parece que el hermano mayor ha dado su aprobación. James la sostuvo frente a mí. Dudé, pero extendí la mano. Cuando me pusieron la pulsera, James me abrazó con fuerza.